Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Tú te mereces tu lectura bonus y más, ¿vale, Géminis? Muy bien, cariño, mis consentidos. Todos sois mis consentidos, todos, ¿vale? Pero tú más. Muy bien, Géminis. Recuerda que es una lectura bonus y la lectura bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Muy bien, corazón. Muy bien. ¿Alguna vez tú, Géminis, cuando has hecho un vuelo, y si no lo has hecho por algún video, has visto lo que es el río Amazonas, o el río Nilo, vamos a poner, que es prácticamente un río muy ancho y que es largo, cariño, largo, mucha agua, mucha vida? Yo esto lo represento, mi querido Géminis, como si fuera el hilo de la vida. Y cerca de ese río como si fuera el Amazonas o el río Nilo, cariño, había un árbol y de ese árbol había muchos huevos. Y de ese huevo, cariño, salían muchas réplicas como si fuera una sola persona, como si estuvieran clonando, Géminis. Entonces, cariño, ¿cómo yo lo interpreto esto? Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, el hilo de la vida, tú vienes reencarnando vida tras vida tras vida en esta tierra. Quizás porque existe algo que aprender o porque quizás, cariño, tú lo has pedido así. También puede ser este caso, Géminis. El número 17 tiene un mensaje muy especial para ti. El número 17 yo lo represento como el despertar espiritual, lo represento también como la reencarnación, como la sabiduría, Géminis. Lo siento esto. Una de las imágenes que también me ha gustado mucho y que quizá va a parecer como una locura, he visto que un grupo de ustedes anteriormente, quizás en una vida pasada o también puede ser su presente, ¿por qué no? Estás viviendo en un lugar donde es rústico, como si fuera el campo. El campo. Inclusive las paredes son como de piedra o quizás de repente de adobe. ¿Ves? Es como que me hablaran como si tú vienes de un lugar donde vivías así, una casita humilde, cariño, de piedra o de adobe, o puede ser quizás la imagen de otra vida, pero tú tenías ahí en esa casa un ave como mascota, no una paloma,
Me están hablando de posiblemente un gavilán, yo qué sé, cariño, vamos a suponer un águila real, pero tú tenías un ave ahí como mascota. Esto puede ser, cariño, una vida pasada, pero esto también puede ser el ave, el ojo que todo lo ve, Géminis. El ojo que todo lo ve. Porque las aves, este tipo de aves, cariño, pueden ver lo que es a kilómetros, corazón. Entonces, mi querido Géminis, uno de los dones que tú tienes es que prácticamente, como dice en esa frase, piensa mal y acertarás. Tu intuición, cariño, tu intuición. Inclusive tú te puedes anticipar a lo que va a pasar antes que suceda. Y algunos y algunas de repente que te conocen, en algún momento te han insinuado qué tipo de poder oculto tú tienes, o quizás te han dicho que eres una bruja o un brujo. No es eso. Simplemente, cariño, que tienes ese don. Tienes esa percepción de poder sentir las cosas, de poder visualizar las cosas antes que suceda, Géminis. Pero también puede ser tu vida pasada. Dime si alguna vez tú, quizás en tus sueños, te ves en otro lugar, en otra época, en otro tiempo. Dime si te ves en tus sueños, cariño. Es como que tú, como si tuvieras también la energía del ermitaño, esas almas viejas que van reencarnando, o de repente me dice Richard, yo desde muy niño, desde muy niña, siempre he tenido respuesta para todo, y mi familia me decía que parecía un niño viejo, una niña vieja, porque tenía una mentalidad muy evolucionada. Y eso es porque tú vienes de vida tras vida tras vida, mi querido Géminis. Busca el número 17. ¿Algún mensaje tiene para ti en numerología, o los ángeles o los arcángeles? Busca, ¿vale? Muy bien. Voy a sacar carta guía, carta consejo. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, Géminis. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del emperador, Géminis. La carta del emperador me habla, cariño, de tu carácter, en primer lugar, porque el emperador es una carta fuerte, es una carta de lucha, es una carta que no se va a dejar posiblemente atarantar por nada ni por nadie. Es tu carácter. Eres una persona con mucho carácter, me dicen, en primer lugar. Pero la carta del emperador, cariño, peca de que siempre está a la defensiva, siempre se está cuidando las espaldas, siempre vive con desconfianza el emperador. No puede dormir porque hay una constante guerra en su vida, Géminis. Entonces el emperador te dice, eres una persona con mucho carácter, eres una persona fuerte, pero no siempre tienes que estar viviendo desconfiado o desconfiada de los demás. Tú lo que tienes que hacer, Géminis, busca los colores de la vida. Y esto te vengo repitiendo siempre. Siempre te vengo repitiendo. Ya parezco un disco rayado, sinceramente. Algunos aprenden, algunos no. Si tú en estos momentos, Géminis, vamos a suponer que estás en conflicto. En estos momentos no sabes por dónde tirar. No sabes qué decisión tomar. El emperador te dice, no te agobies tanto, no te tomes las cosas tan a pecho, desconecta un poco, Géminis. Vete de vacaciones, sal con tus hijos, sal a caminar, vete al mercado, ponte a ver tus plantitas, pero no te centres en el problema. Ese problema se va a solucionar, pero tú no tienes por qué envolverte en esa energía de la nada. Tienes que empezar a ver los colores de la vida. Cuando tú empiezas a ver los colores de la vida, cuando tú te tomas las cosas con humor, cuando tú empiezas a sonreír, mi querido Géminis, todo empieza a cambiar en tu entorno. Es buena vibra, es buena energía. Mira, te cuento una anécdota. Cuando yo trabajaba lo que es en cocina, tú sabes que en la cocina hay que tener buen ambiente laboral. Porque si no, cariño, ya el estrés de los comensales, y si de repente tú tienes un mal rollo, discusiones con un personal, un compañero de trabajo, todo es un caos, es un efecto dominó, cariño. Y ahí yo noté algo muy curioso. Cuando todos estábamos contentos, sonriéndonos a pesar del estrés, el servicio salía
de maravillas. Pero basta que un compañero o tu jefe o el supervisor venía con mala leche, aquí lo dicen mala leche, enojado, enojada, amargado, amargada, era un efecto dominó, cariño. Todo el mundo terminaba estresado, inclusive discutiendo. Entonces, la energía se siente en tu entorno, en tu ambiente, Géminis. ¿Y esto por qué te lo digo? Vamos a suponer que tú has tenido lo que es una discusión con tu familia, con el vecino, con la vecina. Si tú ese mal momento no lo apartas de tu vida, lo ignoras, cariño, te va a ir mal ese día en tu trabajo, con tu familia, con tu entorno, con tu salud, etcétera, etcétera. Tú tienes que saber cómo funcionan las energías, Géminis. Tú tienes que estar pendiente cómo funcionan las energías. ¿Te ha pasado o no? Dime en los comentarios. Sí, Richard, un día tuve lo que es una discusión con Pepe Lucho, con la Lupe. Y ese día estuve enojado, estuve enojada. Y da la casualidad que ese día se malogra mi coche. Mi carro se malogra ese día. Da la casualidad que ese día tengo un accidente. Me rompo el brazo, Géminis. Richard, me rompo el brazo. ¿Por qué? Porque tu ambiente ya ha estado malo. Entonces, tú tienes que saber trabajar las energías, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Aparte de Tauro, te voy a sacar signos. Me sale un Libra. Me sale otra vez Libra. Capricornio. Aries, cariño. ¿Tienes algún tipo de problema posiblemente con la parte legal también? Tienes que ir con cuidado, ¿vale? Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me dice? La letra F, la letra M o puede ser W y la letra N. Muy bien. Vamos a ver qué me quiere decir el oráculo, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, la cara amable de la vida. Cariño. El número 51 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Fíjate muy bien en esta imagen, Géminis. Mira, si tú te das cuenta, aquí hay un elefante que está en una tina o una olla enorme. Hay miel y hay leche. Miel y leche. Y aquí hay un arco iris. Y aquí al fondo sale un rostro. Fíjate. Mi querido Géminis, mi rey, mi reina. Mi cascabel, mi anaconda, ¿vale? Y a veces son fusionados y me dicen yo que soy la anaconda de 20 cabezas, ¿vale? No es necesario, Géminis, estar prácticamente con abundancia. No es necesario de repente conocer al hombre ideal, a la mujer ideal. No es necesario, cariño, que a lo mejor tú te vayas siempre de vacaciones. Lo importante es tu actitud. Cariño, ¿cómo llevas la situación? Porque mira, este elefante, cariño, está feliz, está contento, es un cachorro, es tu niña interior. Solamente necesita miel y necesita leche para ser feliz. Entonces, no necesitas nada más. Y aquí el arco iris representa el pacto que hizo Dios con la humanidad también. Entonces, mi querido Géminis, vamos a suponer que tú en estos momentos me dices, Richard, quiero comprarme el carro del año, Richard, pero no tengo dinero o solamente tengo la mitad. Me voy a sacar un préstamo. ¿Es necesario que sea el carro del año? Porque, cariño, ese carro puede valer de repente, yo qué sé, 100,000 euros y va a recorrer la misma distancia que un carro que vale $5,000. ¿Me entiendes? A lo mejor de repente me dice, Richard, yo quiero el móvil del año, el celular del año. Y al final, cariño, tiene las mismas aplicaciones y vas a recibir la misma llamada como con otros dispositivos. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Géminis, no te compliques la vida. Haz un balance en tu vida. Adáptate con lo que tienes. Richard, quiero tener la casa ideal, Richard, por Dios, de 500 metros cuadrados, ¿vale? Quiero porque eso es lo que me da felicidad, mi querido Géminis. Corazón, puedes tener una mansión, pero en esa mansión te vas a sentir sola
o alegre, igual como estés en una casa que a lo mejor es de 100 metros cuadrados, o de 60, mi piso es de 60 metros cuadrados. Ya ves, y yo soy feliz, Géminis. Y yo soy feliz, sinceramente. Donde estés, Géminis, tú tienes que ver la situación con buena actitud. Porque tú puedes tener oro, tú puedes tener pareja, tú puedes tener la mansión, el carro del año. Pero si tú no aceptas ser feliz, nada de esas cosas que te he mencionado, cariño, no te va a hacer feliz. Es así, no te va a hacer feliz. Eso depende de ti. Ha pasado, y esto, por eso siempre hay que ser también empáticos también. Empáticos. A veces hay personas que entran en un estado de depresión. Se van al médico o al psicólogo, cariño. El psicólogo lo que quiere es cobrar, ¿vale? Solamente está esperando que tú hables, que tú hables, que tú hables. Pero luego te dice, y doctor, ¿qué consejo me das? No, todavía te falta 2 terapias más, 3 terapias más para sacar una conclusión. Respeto el trabajo de los psicólogos, con esto no digo que son malos, es necesario ir a un psicólogo, es necesario, ¿vale? Pero también es necesario ser empáticos. A veces en ese momento necesitamos esa palabra de aliento, que alguien nos diga, tú vas a llegar lejos. Es cierto que todavía hay un camino que recorrer, pero tú tienes que creer en ti. ¡Basta con eso! No es necesario sacar yo que sé una conclusión enorme o tener una conversación de 2 horas, de 4 horas. Lo importante es que una persona te diga, tú vas a llegar lejos, tú eres inteligente, tú vas a poder, tú eres especial. Basta que nos digan esa palabra y nos recargamos de energía. Entonces, el poder también de las palabras, cariño, es muy importante. Si tú en estos momentos, Géminis, eres madre, eres padre, y de repente tienes a tus hijos que en este momento no saben por dónde encaminar su camino. Están perdidos en el limbo, cariño. Pero tú sientes, como madre, como padre, tú sientes que algo marcha mal. Te acercas a tu hijo y lo dices, hagas lo que hagas, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo sé que tú vas a llegar lejos. Yo te voy a aceptar como tal. Y eso, cariño, le recarga de energía. Entran en una confianza. Esa persona va a creer en ti. Esa persona te va a respetar. Esa persona te va a poner lo que es en un altar, mi querido Géminis. Pero si tú de repente vas, o te pasa a ti de repente que estás lidiando con una persona, y esa persona te dice, ¿cuándo vas a acabar ese proyecto? Eres una persona que no vale para nada, pues siempre estás en lo mismo. Mira a tu vecino, tu vecina, todo lo que tiene. Tú te sientes mal. Tú te sientes de repente con pocas energías. No, esa no es la forma. Y si estás rodeado de personas que a lo mejor te exigen, tú dile, mira, ocúpate de tu vida, que de mi vida me ocupo yo. A veces, cariño, en la vida hay que sacar las garras, ¿no? A veces hay que sacar las garras. Entonces, mi querido Géminis, yo te quiero decir, mi rey, mi reina, yo te quiero decir que tú eres especial y que tú vas a llegar lejos. Pero tienes que aceptar esto, ¿vale? Tienes que aceptar. Porque siento, mi querido Géminis, que a veces te sientes como un poco menos. A veces te sientes de repente un poco desmoralizado, desmoralizada. Tú vas a llegar lejos, mi querido Géminis. Eso es lo que te quiero decir. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. A ver, no quiero que choque el cordón porque luego suena. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? La lectura bonus son más espirituales, ¿vale? La lectura bonus no es para decirte, ay, Pepe Lucho está ahí, la Lupe te va a llamar, uy, Dios mío, el 14, vas a rasguñar. No, la lectura bonus es para evolucionar. La carta del 5 de pentáculos, mi querido Géminis. A veces, corazón, te sientes como un poco aislada, desplazada, desplazado. Siento, cariño, que me dice Richard, nadie me comprende o nadie simplemente me apoya. Porque esta carta, cariño, si te das cuenta,
tú estás prácticamente pidiendo a Dios, al universo, protección, cariño. Te sientes mal, Géminis. Te sientes mal. Pero mi querido Géminis, nunca hagas algo por querer agradar a los demás. Nunca, cariño, porque te puede llevar lo que es una decepción, sinceramente, ¿vale? Nunca esperes nada de los demás, porque te puede llevar también una decepción, mi querido Géminis. Si tú haces algo, hazlo porque te nace, hazlo porque tú quieres hacerlo, pero no porque la otra persona te tiene que recompensar o agradecer. Si tú estás buscando eso, cariño, te puedes llevar una sorpresa. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, he hecho tanto por ese hombre y ese hombre ahora simplemente me ignora. Bueno, cariño, a todos nos llega prácticamente el karma en tiempo divino. A todos. Tampoco estemos buscando lo que es karma. Si esa persona no te agradece, cariño, pues ya déjalo. Ahí te está diciendo mucho del tipo de persona con la cual tú estás tratando. Una persona que no sabe agradecer, una persona que no es humilde. Entonces te está diciendo mucho. Si tú de repente me dices, Richard, me lo he pasado siempre haciendo todo por mis hijos y mis hijos no me agradecen. Recuerda, cariño, cuando un pichoncito, una paloma, empieza a criar a sus pichoncitos, les cría, cariño, hasta que tengan alas y vuelen por sí mismo, ¿vale? Entonces, eso es como se puede decir, es el deber, ¿no? Es como se dice la obligación o la humanidad de un padre, de una madre, hacer algo por los hijos. Pero esto no quiere decir que tú siempre lo vas a hacer hasta que ellos tengan 50, 60, 70, 80 años. Salvo que tengan una incapacidad, pues entonces, cariño, ellos dependen de ti. Ese es un caso muy aparte. Pero si tus hijos, cariño, ya han cumplido tú ya has cumplido como padre, como madre, corazón, pues simplemente ellos tienen que levantar vuelo. Pero si tú me dices, Richard, todavía yo estoy detrás de ellos, ya tienen 30, 40, 50 años, tú lo haces porque quieres. Porque eres madre, porque eres padre, pero no tienes ninguna obligación a hacer esto. Cariño, ellos ya son adultos. Ellos tienen que tener su propia experiencia. Ellos tienen que salir adelante solos y solas. No siempre va a estar mamá o papá para rescatarlos. Entonces, tú lo haces porque quieres. Y nunca te arrepientas si a lo mejor tú has dado lo que es un estudio a tus hijos o has estado con ellos hasta que levanten vuelo, cariño. Porque tú has cumplido, tú has hecho lo mejor, Géminis. Siéntete orgulloso, orgullosa. Porque tú lo has hecho, cariño. Pero otra cosa es que ellos todavía sigan aprovechándose de ti. Tú tienes que cambiar, mi querido Géminis, ¿vale? Porque esto también puede ser lo que es también en la relación con la pareja. Yo siempre, Rich, estaba muy atento, muy atenta con él, con ella, su comida puntual, su ropa. Nunca saqué los pies del plato a pesar que tenía oportunidades. Bueno, cariño, tú lo has puesto toda tu atención. Tú prácticamente lo has dado lo mejor de ti porque tú has querido, no porque ellos te han obligado. Entonces, quítate ya esa tristeza o ese resentimiento y di, bueno, la lección ya está aprendida. Ahora pues simplemente tengo que ver por mí. Ya está. Esto no te hace, Richard, pero me siento mal que se hayan burlado de mí. No te sientas mal, Géminis, porque tú lo has hecho con amor. Tú lo has hecho con buena fe. Siéntete orgulloso y orgullosa, cariño, porque muy pocas personas hacen las cosas sin esperar nada a cambio. Muy pocas personas hacen las cosas con amor. Siéntete orgulloso, orgullosa, cariño. Y seguro que Papá Dios te va a recompensar, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Esto es como si yo fuera tu psicólogo, ¿vale? Ya está. A ver, Géminis. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros. Cariño. La carta del 9 de oros te dice, muy pronto vas a lograr
ese objetivo que tú estás buscando. Muy pronto, cariño, te va a llegar esa abundancia o lo que tú has estado pidiendo a Dios o al universo. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, cariño, representa al 9 de oros. Muy pronto vas a decir, lo logré. Ay, qué bonito, te estoy hablando y una palomita serrana se ha venido aquí. Qué bonito. ¿Conocen las palomitas salvajes? El que se ha venido es como si estuviera viendo el Espíritu Santo. De verdad me he quedado ahí. Está aquí, ¿vale? Está aquí, me está mirando. Es que ha sido mágico. Ha sido mágico. Se venía así volando. Pero como yo tengo una ventana muy grande, dije, se va a chocar en la ventana. Es como si hubiera sido el Espíritu Santo, cariño, curioso. Bueno, justo cuando te digo esto, justo cuando te digo que muy pronto vas a decir, yo lo logré. Muy pronto te vas a sentir satisfecho y satisfecha con lo que tú tanto has estado soñando y buscando. Te está diciendo, pero todavía hace falta un poquito más, ¿vale? Porque si me hubiera salido la carta del 10 de oros, te hubiera dicho, esto ya es. Pero ya está cerca, Géminis. Ya está cerca para que tú digas, gracias Dios, gracias universo, porque tú has estado pidiendo un milagro, cariño. Un milagro has estado pidiendo. Y muy pronto va a llegar esto, y más con la señal, porque yo soy de las personas, me entusiasmo, yo soy de las personas, Géminis, que hago caso a las señales. Y cuando justo te digo, muy pronto vas a decir, lo logré, la paloma vino así, pero una palomita serrana que son color como entre blanco y cenizo, con un cuellito aquí color marrón, tiene como si fuera un collar, pero se venía con su ala. Dije, uy, ¿qué es esto? Estoy viendo una visión. Entonces, mi querido Géminis, yo hago caso a las señales, vosotros también hagan caso a las señales. Siento, Géminis, que muy pronto te vas a sentir realizado o realizada. Siento que muy pronto vas a decir, Richard, esto es lo que yo quería en mi vida. Gracias, universo, gracias, Dios. Tú lo que tienes que hacer, Géminis, corazón, cuando te acuestes, agradece a Dios, pide a Dios. Cuando te levantes, agradece a Dios, pide a Dios, Géminis. Pide que haga su obra, que con su poder infinito, cariño, te sane. Que prácticamente te ayude a recuperarte. No, pero no me pidas que vuelva esa persona que te ha hecho daño. No me pidas que esa persona que a lo mejor siempre te miente. No, pide algo verdadero. Recuerda que Dios nos aparta de algunas personas porque saben que esas personas, cariño, te critican, porque saben que esas personas son malas. No es buen elemento para ti, cariño. A lo mejor tú tenías un concepto muy diferente de alguien, que era bueno, especial, sincero, sincera, pero quizás en el transcurso de estos días o anteriormente te han hecho ver la realidad, cómo son las cosas. Sé que duele, sé que fastidia, porque uno se decepciona, porque uno de repente pone tanta energía en una persona. Pero cariño, a mal paso dale prisa, Géminis. Muy pronto vas a ver la luz, cariño, muy pronto. Es que me ha gustado, te juro que lo tengo aquí la imagen. Vamos a ver. A ver, mi querido Géminis, ¿qué me dice los ángeles del amor? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, ¿qué me dice los ángeles del amor? Pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Te va a llegar algo, Géminis, algo que te entusiasma, algo que te hace feliz. Inclusive puede ser almas gemelas o llamas gemelas. Si tú estás buscando el amor, cariño, este 2024 vas a conocer a una persona especial, pero ten fe, ten fe. Si tú me dices, Richard, solamente es proyectos, sueños, este 2024 te vas a sentir realizado, realizada, mi querido Géminis, este 2024. Entonces, ten fe. Y es muy curioso porque mira, tiene alas, cariño. Muy bien. Me ha gustado la imagen que yo he visto. Me ha gustado. Es que yo tengo una ventana inmensa, es toda la pared. Por eso que tengo luz natural bastante. A veces, no sé si te fijas que a veces sube un poco, baja un poco porque pasa una nube, luego ¿ves? Ahora ya bajó un poquito. Muy bien. A ver, Géminis, es que me ha encantado tu lectura, me está encantando porque está viendo muchas señales. Vamos a ver las características Géminis. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, te viene lo que es un regalo, una recompensa, o posiblemente te van a devolver un dinero que es tuyo, o hay un aumento también.
Elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. ¿Ves? Te viene algo, cariño, ¿vale? La carta, ¡ay por Dios, ay por Dios! La carta del 2 de copas. Mi querido Géminis, tú vas a entrar lo que es en una relación. O alguien simplemente, cariño, va a ser como se dice, ese bastoncito que tú necesitas. Alguien te ayuda o vas a entrar lo que es en una relación. Elemento agua puede ser Piscis, puede ser Escorpio y Cáncer. ¿Cómo lo vas a reconocer a esta persona que viene a ayudarte o que va a ser tu pareja? Va a haber un contraste de piel. A lo mejor tú eres muy blanca, muy blanco, muy rubio, muy rubia. La otra persona es más moreno, trigueño, trigueña, morochita. Pero van a ser una pareja maravillosa, mi querido Géminis. La carta del carro. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Y está relacionado con la distancia. Con la distancia, viajes también. O también una persona que puede ser de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. O una persona en la distancia, cariño, te pide reconciliación o te pide perdón, mi querido Géminis. Esta persona físicamente está muy bien, puede ser que sea de rasgos mulatos, pero a lo mejor, cariño, es rubio o rubia. Hay una distancia, pero la comunicación va a ser muy pronto. Muy pronto vas a recibir una noticia o un contacto de una persona muy especial, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Un besote, Géminis. Tú eres especial. Tienes que creértelo. Siento, cariño, que está viendo un despertar espiritual. Siento que muy pronto vas a reconocer entre el bien y el mal. Muy pronto vas a tomar decisiones. Nunca te arrepientas de lo que estás viviendo. Todo tenía un porqué. Te quiero. Sé feliz, mi rey, mi reina.